Hola, saludos, bienvenidos al canal de Contabilidad y Finanzas. Soy el profesor de nuevo, Ender Galvis, y hoy vamos a trabajar en base a la contabilidad. Algunos conceptos básicos, elementales, que tienen que ver con el manejo de la información financiera. La información contable elaborada por las personas encargadas en estructurar y vaciar esa información en los libros para posteriormente hacerlo uso en la toma de decisiones de la empresa. Primero vamos a definir lo que es la contabilidad. Para algunos la contabilidad no es otra cosa que la ciencia que se encarga de procesar, resumir y registrar toda la información que se genere durante las operaciones normales de la empresa, definiendo la empresa como una social destinada a invertir recursos para la generación de riquezas. Ese es el concepto claro de lo que puede hacer la empresa. Los tipos de empresas, dependiendo a la razón social o a la naturaleza a la cual se dedica a su trabajo, podemos clasificar de varias maneras. Tenemos empresas dedicadas a los bienes y servicios, así como también empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Las empresas, de acuerdo a la actividad a la cual está estructurada, la cual se define como tal, la cual realmente está enfocada, tenemos empresas que se dedican a la venta de mercancías, no es otra cosa que las empresas comerciales, compran mercancía y venden mercancía. Por otra parte, tenemos las empresas de bienes, que se encargan de producir bienes para el consumo, atendiendo las necesidades de la población. Tenemos la empresa de servicios, como telefonía, como cable, como de entretenimiento, podría ser. Anteriormente hablamos de las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. Empresas con fines de lucro es la mayoría, la empresa privada que está dirigida a productos o funcionar para satisfacción de necesidades, pero pedir para conseguir a cambio el retorno de la inversión a través de los recursos, ingresos. Los objetivos de la empresa. ¿Para qué es crear una empresa? La empresa básicamente se crea con la unión de varias personas, llamados socios, aportes. Estos aportes pueden ser en formas monetarias o en especies. Al momento de constituir a la empresa, bien se puede aportar dinero en efectivo, acciones, pero como también se puede aportar especies. Cuando hablamos de especies, que de repente yo quiero pertenecer a una empresa como socio y no tengo el efectivo, el cash a la mano, sin embargo tengo computadoras, tengo un equipo de reparto, un camioncito, puede tener una moto para que los mensajeros trabajen, un vehículo como tal, puede tener mobiliario. Yo puedo llegar y esos aportes brindárselo a la empresa y la empresa a su vez a mí me va a dar lo concerniente o el valor correspondiente de esos activos a través de acciones, el valor de acciones. Entonces, el objetivo principal de las empresas es, aparte de satisfacer necesidades, es la generación de riqueza. Por eso es que se nos centramos en el buen uso, en el manejo de las cuentas correspondientes o los recursos correspondientes a cada empresa como tal. Decimos que la empresa es una entidad social única. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene su nombre como aquellas personas que nacen, ¿sí? Y se le da su nombre. Bueno, es una razón social. La razón social no es otra cosa, el nombre que se le da, la cual se relaciona al trabajo que va a desempeñar. Es decir, Droguería Los Andes, Droblanca, esa es la razón social. Es una empresa que se dedica a la elaboración, a la producción o elaboración de medicamentos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Satisfacer al sector salud, a demanda del sector salud, medicamentos para curar enfermedades. Seguimos acá con las funciones de la empresa. La empresa, indistintamente cómo se maneje, si es grande, pequeña, mediana, si es dedicada al fin de lucro, si fines de lucro, si es de servicios, si es de bienes, siempre cumple determinadas funciones. La podemos agrupar en 4 áreas: finanzas, contabilidad, recursos humanos y administración. Vamos a contabilidad, que es lo que realmente nosotros estamos desarrollando. Las funciones en cuanto a la contabilidad, recuerde que en la empresa, en el área de contabilidad, buscamos es que a todo acto económico, hecho económico, o sea, toda transacción comercial que se dé en la empresa, comprar algo, vender algo,
pagar una factura, todos esos momentos hay que dejarlo por escrito. La información hay que vaciarla, hay que estructurarla. La función de la empresa en la parte de contabilidad es función financiera. ¿Por qué? Porque esa información, después que nosotros la procesamos y la llevamos a los libros, estructuramos estado financiero para tomar decisiones en la parte financiera. Si debemos comprar algo más adelante o de la compra de algún material o tomar decisiones en cuanto a la parte de la finanza. La contabilidad, parte legal. ¿Por qué funciona la empresa? Hablamos de la parte legal. Diríamos, no, eso le compete a otra área. No, porque la contabilidad, todo lo que se hace es siempre atendiendo a dar respuesta no solamente a los socios, a los dueños, sino también al Estado como tal. Porque si usted realiza una empresa, la constituye como tal, tiene que rendir cuentas también al Estado. ¿A través de quién? A través del CENIAT. La empresa genera recursos, esos recursos son ganancias. La ganancia también hay que colocarle una imposición legal, o sea, una imposición con respecto a los impuestos como tal, ¿sí? Todo lo que genera, la ganancia que genera una empresa destacada en un sitio, tiene que rendir cuentas al Estado a través de esos impuestos. Existen impuestos normales, ¿sí? Fiscales, como es los impuestos sobre la renta, y el parafiscales, eso impuestos que tienen que ver con las alcaldías, con las gobernaciones, que eso no tiene menor relevancia, pero son importantes. Otra de las funciones de la empresa en la parte de la contabilidad es control. ¿Por qué? Porque una vez que tenga la información ya estructurada, ya conozco realmente cómo se está manejando la empresa. En el caso particular, si tengo un grupo llamado mobiliario, ahí tiene que ver con escritorios, con mesas. Entonces, si yo ya tengo registrado ese grupo, esas cuentas, puedo tener un control sobre esos activos llamados mobiliario, cuánto compré, si los tengo en buenas disposiciones para seguir usando, o tengo que repotenciarlo, o tengo que venderlo, comprar otro, qué sé yo. Por eso se habla de control. Una vez que tenga yo registradas todas las cuentas, pues me va a servir para controlarlos. La parte administrativa, la parte contable, bueno, porque los libros que se llevan tienen que ver necesariamente con todas esas operaciones. La contabilidad prácticamente es el cerebro de la empresa, donde toda la información de todas las distintas operaciones que realiza la empresa, la maneja esa área, contabilidad. Otra área es la administración, dice que tiene que ver con la seguridad, tanto laboral como industrial. No solamente eso, el administrador debe estar pendiente en cuanto a cómo es la funcionabilidad, la operacionalidad de la empresa, cómo se puede manejar. Si existe algún error, pues corregirlo. En la parte administrativa. Administrar significa hacer las cosas a través de las personas. Un buen administrador hace las cosas a través de la persona. ¿A través de qué? Los coordinadores, jefe de cada área, jefe de producción, jefe de recursos humanos o coordinador de recursos humanos, de personal, que es un personal, el de producción, el de almacén, las distintas áreas que puedan estar estructuradas la empresa como tal. Tenemos la función de recursos humanos, que va de la mano con la administración, porque la administración tiene que darle cuenta si hay dinero para, por ejemplo, reclutar personal, darle entrada a nueva mano de obra. Dice investigación y desarrollo, servicios postventa, todo lo que tenga que ver con la empresa, que involucre el recurso humano, pues la función sería capacitarlo, adiestrarlo y llevar el control de las nóminas, que a su vez la contabilidad se centra en el manejo de esta data, de esta información. Por otra parte, tenemos las funciones de finanzas. En el área de finanzas tenemos producción, mercadotecnia y ventas. Todo lo que tenga que ver con el manejo de dinero en la producción de los productos como tal, en la venta, porque mercadotecnia no es otra cosa que la ciencia que se encarga de colocar los productos en la mano del consumidor. Y por último, las ventas, cómo se maneja, cuánto entra por concepto de esas ventas, los ingresos como tal. Finalmente podemos estructurar acá, detallar los tipos de contabilidad que conocemos. Por una parte tenemos la contabilidad pública. La contabilidad pública es el área donde cual se maneja toda información, pero de carácter público. La diferencia entre la empresa pública y la privada es que la empresa pública se dirige a satisfacer necesidades, pero con recursos propios del Estado. El dinero que maneja el Estado, mientras que la privada es el aporte que da cada socio.
Cuando hablamos del sector público, nos referimos a los gobiernos, bien sean municipales, como las alcaldías, estatales como las gobernaciones, o gobierno central como es el Estado como tal, el país como tal, manejado por el presidente de la República y su consejo de ministros. La contabilidad privada se refiere es a la que se maneja en todas esas distintas empresas, que lo que se constituye es bueno, repito, para la generación de recursos. Tenemos un tipo de contabilidad de costos. Es tan importante conocer cuántos se emplea en producir determinado bien y servicio. Ahí más adelante vamos a trabajar un poco respecto a esta contabilidad de costos. La contabilidad fiscal, una vez que tenga los recursos, el dinero, yo me empeño a desglosar lo concerniente o el resultado que obtiene la empresa, la ganancia, para ubicarlo en una tabla generada por el impuesto sobre la renta para que me permita a mí decir o responderle al Estado en cuanto a un determinado porcentaje de mi ganancia. Eso se llama impuesto sobre la renta. También existen otros tipos de impuestos que también tenemos que tener en cuenta. La contabilidad financiera tiene que ver con el uso de indicadores financieros para que, como lo dije al principio, para la toma de decisiones. Tenemos la contabilidad administrativa, que tiene que ver con lo concerniente a cómo se maneja internamente la empresa. La contabilidad comercial, si la empresa es de tipo comercial, se supone que es muy distinta a ese tipo de contabilidad, porque aquí se refiere a la compra y venta de mercancía. La contabilidad bancaria, el bien activo, el bien de ellos, en la cual se centra, lo que genera es un servicio al cliente. Obtiene el dinero de los clientes, lo colocan, hacen colocaciones para sacar el provecho y así generar ingresos o ganancias tanto para los cuentavientes, las personas que tienen los ahorristas, como para las personas, los dueños de esos bancos. Contabilidad agropecuaria, se encarga de manejar empresas que se dedican al ramo del campo y la parte pecuaria, que tiene que ver también con los animales como el ganado, búfalo, ganado porcino como los cochinos, las cabras, todo lo que se produzca en la parte del sector del campo, se maneja una contabilidad. Algo muy curioso, porque la parte contable, los activos son muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de los activos de la empresa privada, tenemos mobiliario, tenemos equipos, tenemos eh, inventarios, mientras que en la agropecuaria tenemos plantas de fruta, plantas de plátano, de yuca, tenemos ganado. Entonces existen cierta característica particular en cuanto al manejo de estos activos como tal, que más adelante lo vamos a trabajar, lo podemos desarrollar con más claridad. Bueno, una vez que tengamos la información contable que surge de esos actos de comercio, de todas esas transacciones, cuando hablamos de transacciones mercantiles, son actos de comercio: comprar, vender, cancelar, pagar, cobrar, todo lo que tenga que ver con las operaciones propias de la empresa. Tenemos que tener esa información detalladita, bien arregladita, ¿sí? Y para presentar esa información, para que la gente entienda y cumplir con los requisitos, bien sea de la empresa misma como tal y del Estado, nosotros nos regimos a través de unos principios llamados PCGA, que más adelante vamos a desarrollar cómo es su evolución. Por ahora necesito que ustedes conozcan que los PCA no es otra cosa que los principios contables de general aceptación. Es un compendio de principios que lo que hace es organizarme la información contable, ordenármela, decirme a mí cómo debo manejar la información. ¿Para qué? Para llevar en forma ordenada, sistemática. Cuando hablamos de sistemática, es cada acto conlleva otra cosa. Es decir, si yo compro algo, afecta a varias cuentas y yo tengo que buscarme esas cuentas para poder llegar y darle el saldo correspondiente a esa cuenta. Vamos a hablar por encima de esos principios. Tenemos los principios de equidad. Cuando hablamos de principios de equidad, nos referimos a la equidad. Se refiere a la proporción equitativa, ¿sí? Valga la redundancia, que podemos hacer en determinada cuenta. Es decir, esto tiene que ver cuando hagamos un registro contable, siempre la contabilidad me dice a mí que deben afectar al menos 2 o más cuentas. Esas cuentas, la sumatoria de cada cuenta tiene que ser igual. Es decir, en el caso particular, si yo compro un vehículo, el vehículo se puede contabilizar como un activo, es un activo como tal, propiedad de planta y equipo. Y los activos, según la contabilidad, tienen un efecto de cargo, se debitan cargar, se cargan.
Es decir, que se registran por la columna del debe. Entonces, si hay la salida, si hay la salida de dinero como tal, si hay la salida de dinero como tal, afecta también al banco. Entonces, son dos cuentas. Y lo que me permite este principio es que todo lo que se registre tiene que existir esa paridad. Lo mismo que se registre por una columna tiene que dar por la otra columna. La contabilidad es clara, es precisa, es exacta. Principio de identidad. Para poder crear yo una empresa tengo que darle nombre propio. Ya lo habíamos dicho antes. Principio de ente. Tiene que poseer un ejercicio contable que lo deben dejar de registrado. El principio de identidad tiene que ver con el nombre que se le da y la función, la misión, la visión, los objetivos con la cual la empresa ha surgido. Tenemos los principios de bienes económicos. Esto me indica a mí que todo debo manejarlo dándole la connotación o el nombre a cada uno. La contabilidad es muy clara. Me permite a mí hacer grupos, de los cuales cada grupo puedo yo llegar y colocar algunas cuentas que pertenecen por su naturaleza a ese grupo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a la clasificación de cuentas. Principio de moneda de cuenta. Nosotros debemos expresar todas las operaciones en la moneda presente en el país donde estamos trabajando. En este caso particular debemos expresarlo en monedas en la moneda de curso legal, que es el bolívar, aunque para algunas operaciones el Estado está permitiendo también hacer operaciones en divisas. La empresa en marcha, hay que registrar la empresa, del momento que arranca la empresa, debemos dar fe en que a partir de cuándo se va a trabajar y cómo consta su periodo económico, el ejercicio contable. El ejercicio contable no es otra cosa que cómo se va a manejar en un lapso prudencial de un año como tal. La valoración del costo, hay que valorarla tal y como ustedes lo compran. Por ejemplo, yo digo, bueno, me compré un vehículo de $5.000 o de 30 millones de bolívares. Oye, pero podía comprar, valer 50 millones de bolívares. Simplemente voy a registrar el valor que realmente cuesta ese activo como tal. El del ejercicio contable, que ya lo hablamos anteriormente, el principio de ejercicio contable o periodo de marcha, tiene que ver mucho, o sea, el ejercicio contable tiene que ver mucho con, con el tiempo en el cual, el periodo económico, dicho de otra manera, en la cual se está desarrollando la empresa. Lo de vengado, todo lo que se registra realmente lo que se obtiene, no lo que en un futuro voy a tener. Entonces, en el momento que todo va entrando a la empresa, eso es lo que se va. De vengar significa lo que se está ganando. La objetividad, la información tiene que ser clara, precisa, que se entienda y que las personas que realmente vean la información, la pueden entender. ¿Quiénes pueden entender la información? Los dueños de la empresa, los administradores de la empresa, los que pueden invertir en la empresa, los proveedores. Los bancos, si quieren ustedes aplicar para algún crédito como tal. Tenemos de realización, las cosas se registran justamente cuando se van a realizar. Prudencial, el principio de prudencia significa que nosotros no debemos ni sobreestimar ni subestimar. Ni las cuentas pueden estar ni por encima ni por debajo. Solamente hay que estar claro de que se van a registrar cómo se estén dando. Así tenga un pensamiento más positivo, uno tiene que llegar y guardar la forma, ser conservadora. La empresa como tal, la uniformidad. Una vez que ustedes tengan procedimientos, como en el caso de las depreciaciones, si hay que calcular métodos de depreciación, tienen que mantener ese método como tal, a no ser que en un futuro presente un evento como tal, pues se hace énfasis, pero todo se mantiene en cuanto a las valoraciones o cómo se está manejando la información como tal, cómo se manejan los libros, cómo se manejan las provisiones. Eso hay que dejarlo como claro y mantenerlo siempre de la misma forma. Dice importancia relativa o materialidad. Eso tiene que ver mucho con el hecho de que todas cuentas son importantísimas y una afecta siempre a la otra. Y el principio de exposición es que la información tiene que ser clara, concisa, es decir, que todo lo que esté manejando se puede auditar. ¿Qué significa que se puede auditar? Que en un futuro cualquier persona puede llegar y buscar los libros y cotejar la información y verificar que la información es buena y es precisa, o sea, que es clara. Aquí vamos a hablar después de los principios contables generales de aceptación, que hace mucho tiempo se dio para normar, regular la información como tal. Venezuela viene manejando estos mismos principios, pero dándole
una apreciación diferente, un giro diferente. ¿Qué significa? Adaptándolo a la contabilidad o a la realidad propia de Venezuela. Es por eso que tenemos las NIC, que las NIC no es otra cosa que las normas de información contables. ¿Sí? Dice que son las normas contables emitidas por el Instituto Autónomo de Ciencias Contables, creo que son. Estas normas fueron creadas con el marco de América Latina y Europa. ¿Qué dicen? Bueno, los principios, los PCA lo que buscan es algunos detallitos y puliéndolos sobre la marcha. Las NIF son las normas, esas PCGA, los principios que venimos trabajando para tratar de ordenar y organizar y controlar esa información contable, ordenarla para su presentación. Aquí lo vamos a conocer, ha surgido una evolución. Hoy en día se conocen como las NIF. Las NIF no es otra cosa que las normas internacionales de información fiscal o financiera. Y esas son las nuevas normas contables que constituyen a las NIC, que son las normas de información contable arriba. U otro tipo de normas. Se hace para armonizar los criterios contables de todos los comités de normas contables. Algo muy claro a los futuros profesionales del área de la contaduría es que lo que norma el comportamiento no tanto del profesional, del contador como tal, sino las operaciones que realizan dentro de la empresa. El manejo de la información contable son los colegios de contadores. Estos colegios de contadores, a su vez, se afilian a todos los colegios de contadores de un país y surge la famosa Federación de Colegios de Contadores. Ellos se encargan de regular, normar algunos cambios que se dan en la presentación de los estados financieros o de la información financiera y se hace a través de boletines informativos. Por último, tenemos la BAM-BENIF, que no es otra cosa que la información, adaptar estas NIF, ¿sí? Las normas de información internacional y financiera, a Venezuela. Dice, son los principios contables de aceptación general en Venezuela. ¿Se fijan? Principios contables de aceptación general de Venezuela. Los PCGA, cuyo objetivo fundamental es normar la aplicación de las NIC y NIF. O sea, tenemos las NIF por un lado y las NIF, vamos a estandarizar esa información. Lo hacemos a través de ¿qué? De la BAM-BENIF. ¿Qué significa con esto? Este es un manual con el cual el contador rige la actuación, cómo manejar esa información en la empresa. Bueno, dicho de otra manera, para el día de hoy, para el desarrollo de esta actividad, pues lo que queríamos que manejásemos era que cuál era el concepto que le podíamos dar a la contabilidad, los objetivos de esta contabilidad, cómo se manejan funciones básicas de la contabilidad, de las áreas que están dentro de la empresa, y cómo podría ser la contabilidad. Más adelante podemos desarrollar un contenido más amplio en cuanto a esta parte correspondiente a la contabilidad. Muchas gracias, bendiciones.